Gracias a nuestro Señor. Bien, ahora comenzamos entonces con el libro de Jueces, los primeros capítulos. Vamos a ver lo que había trascendido después del tiempo de Yehoshua, de entregar la tierra, lo que hemos visto que no terminaron por desechar a todos los moradores de la tierra, permanecieron algunos cananeos, y pues nuestro Señor los iba a ocupar como corrección hacia los herederos de Israel. Y sin en cambio comienza bien. Si bien este libro de Jueces abarca aproximadamente 350 años de la historia de Israel, y como tal, cada capítulo podemos constatar que no tiene como tal un orden cronológico, sino más temático acerca de eventos que hay a lo largo de todo el territorio de Israel, y son acontecimientos puntuales que van a acontecer en una u otra tribu, en donde quedaron moradores, inclusive los moabitas, los amonitas, hasta los egipcios o los caldeos van a subir para corregir al pueblo de Israel, y nuestro Señor los fortalece para, para someterlos nuevamente al Mishpat. Entonces, como tal, no tiene una cronología cada capítulo de estos 21 capítulos de Jueces, más sin en cambio lo puntual que es en la corrección debido a la separación que se está haciendo, cómo se adoptan prácticas, cómo no se respeta el Mishpat, y entonces tiene que venir nuestro Señor en una consecuencia debido a la desobediencia, a la falta también de transmisión hacia los hijos de Israel, de, de oír los mandamientos, los estatutos, las palabras, todo lo que es la promesa de nuestro Señor. Entonces, estos primeros capítulos que vamos a ver, pues vemos que tanto Judá como Simeón van a consultar al Señor y va para hacer un buen comienzo, pero que a lo largo de los demás capítulos vamos a ver que se va torciendo y se va separando. Entonces, dice, Jueces capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Yehoshua que los hijos de Israel consultaron a Hashem, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y dentro de lo que habíamos visto en el libro de Josué, vemos que al primero de los de este lado del Jordán, que se le entregó el territorio, fue a Judá, y que en el orden de marcha siempre iba a Judá al principio. Entonces aquí también va a encabezar esto Judá. Y Hashem respondió, verso 2, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en tus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Entonces comienza un buen principio. De hecho, así como en su momento nuestro Señor manda a sus discípulos de dos en dos, aquí se acompañan, hacen equipo y consultan a nuestro Señor. Y entonces, ante la consulta de nuestro Señor y este procedimiento, pues lo que les va a dar nuestro Señor va a ser primeramente la victoria. Y subió, verso 4, y subió Judá, y Hashem entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Besec, 70 reyes
cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Elohim, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces, al principio vamos a tener esta victoria de Judá y de Simeón, y van a tomar a los fereceos y a los cananeos, y vamos a ver que inclusive este Adoni Besek es capturado. ¿Qué significa que le hayan cortado los pulgares de las manos y los pulgares de los pies? Uh-huh. Que lo inhabilitaron ¿para qué? Para la guerra completamente. Porque al quitarle los pulgares, pues ya no podría ir a guerra. No podría sostener espada ni arco, y se comenta que al momento de cortar los pulgares de los pies, ya nadie puede correr. Podrá caminar o andar, pero ya no puede correr porque pierde el equilibrio. Es como cuando dice la escritura que desjabetaron caballos. Cuando se desjabeta el caballo, es por el que se le corta el nervio. Y entonces el caballo ya no puede correr. Igual, pero aquí dice que este señor Adoní Sek así había hecho. Y así había hecho a 70 reyes. O sea que había inhabilitado a naciones. Y el número 70 pues nos habla mucho. Pero así como él había hecho a estas 70 reyes o 70 naciones, así se hizo con él, y finalmente murió en la justicia de nuestro Señor. Verso 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filas de espada. Pusieron fuego a la ciudad. Si bien están conquistando Jerusalén, pero vamos a ver que no la conquistan plenamente, y que inclusive va a acontecer algo posteriormente con la tribu de Benjamín, que no la van a poder tener, y por eso vamos a ver que el desarrollo de la conquista plena va a ser hasta con el rey David. Ajá. Bien. Verso 9. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, ciudad de cuatro. E hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, o ciudad del rollo. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, o sea, su sobrino. Y él le dio a Axa su hija por mujer. O sea que Otoniel fue el que tomó a la ciudad de Kiriat Sefer, y tuvo por por recompensa la hija de Caleb. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Porque recuerdan que a Caleb se le entregó, al ser de los dos testigos, o de los dos espías que trajeron el reporte conforme a la voluntad de nuestro Señor, y que no desacreditaron la promesa de nuestro Señor, por tanto a nuestro Señor, entonces se le entregó este territorio. Todo este territorio le pertenecía a Caleb. Y entonces cuando se lo entrega a Otoniel y a su hija,
él le pide que no solamente, por medio de ella, que no solamente le entregue el Negev, porque el Negev, ¿qué es? Desierto. O sea, no solamente está pidiendo que tenga la experiencia, sino que qué se necesita para, para solventar la experiencia. Leemos. Y cuando descendió del asno y le dijo, ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces no solamente tenía la experiencia o el territorio, la herencia, sino también le dio la manera de sustentar, que representa pues la palabra de nuestro Señor. Que nos das la experiencia, pero que nos da también juntamente la salida. Bien. Verso 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo, perdón, que habitaba en Sebat, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma, que Orma es eh, dedicado, dice aquí, bien, dedicado. Verso 18. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Ecrón con su territorio, y Hashem estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac, mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. O sea que permanecieron los Jebuseos, ¿hasta qué tiempo? Hasta los tiempos de David. Que va a ser David el que toma plenamente la ciudad. También la casa de José. ¿Quién integra la casa de José? Efraín y Manasés. También la casa de José subió contra Betel y Hashem estaba con ellos. Y la casa de Yosef puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. ¿Recuerdan a alguien que le dijeron que iban a hacer misericordia con ella? Ya dije con ella. Y él les mostró la entrada de la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Perdón. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas,
ni a los habitantes en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. O sea, ¿qué es lo que persiste en habitar entre los herederos de Israel? Los cananeos, ¿pero qué representan los cananeos? Principalmente la idolatría, y juntamente con la idolatría, el pecado. ¿Qué más? Sus fiestas. Sus procedimientos, su religiosidad, y juntamente con su religiosidad, la inmoralidad sexual. Verso 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo alojó. Tampoco Efraín alojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón alojó a los que habitaban en Kitrón, ni a los que habitaban en Naala, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser alojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los alojó. Tampoco Neftalí alojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario, y el límite del amorreo fue desde la subida de Acabrim, desde Sela hacia arriba. Por eso inclusive vemos que Dan tiene dos porciones de territorio en el mapa de Israel. Capítulo 2. El ángel de Hashem subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi testamento con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis, pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y aquí cabe aclarar que el ángel de Hashem, pues como tal, no es nuestro Señor Yehoshua, es un enviado, que nuestro Señor solamente vino una vez, que se disminuyó y que se humilló solamente una vez, y, y lo hizo para reconciliarnos una vez y para siempre. Que el Malach Hashem, pues es un enviado que está reportando todo lo que Hashem le está dictando. Sabemos que inclusive la Torah fue dada por Malach, y que todo lo que reporta desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y hasta Deuteronomio son manifestaciones de Malach, de nuestro Señor, o de visiones que tuvieron a quien nuestro Señor les mandó un mensaje, así como también a sus profetas. Pero entonces está amonestando que
a pesar de que les había dicho que no hicieran pacto con las naciones de ese territorio, con los moradores de esa tierra, pues lo habían hecho. Por eso les pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Verso 3. Es un mensajero del juicio de nuestro Señor. Dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Cuando el ángel de Hashem habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Hashem. Boquim son los que lloran. Perdón. Verso 6. Porque Yehoshua había despedido al pueblo y los hijos de Israel habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Hashem todo el tiempo de Yehoshua y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Yehoshua, los cuales habían visto todas las grandes obras de Hashem que él había hecho por Israel. Pero murió Yehoshua, hijo de Nun, siervo de Hashem, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Hashem ni la obra que había hecho por Israel. ¿Por qué no conocían a Hashem si lo que leímos en Deuteronomio 6 es, oye Israel, y estas palabras las enseñarás a tus hijos y las atarás como frontales? No hubo una transmisión, Porque no ya se hubo habían conocimiento. asimilado, ¿no, hermano? Porque no vivían ya con ellos, entonces ya no hubo esa vigilancia. Ya no hubo la vigilancia del Huk, y entonces no hubo Mishpat. Hermano, Sí, hermano. hermano, viendo ahí para atrás, que el cananeo no fue totalmente echado de ahí, pues de ahí también hubo contaminación, me imagino. Y se Sí, apartaron, Señor. ujú, sí, el unirse en yugo desigual y el estar viendo los Huk, leímos que ahí en Levítico 18 que las naciones tienen sus Huk y que nosotros no debemos de participar de esos Huk, que por decir representan sus fiestas. Pero al estar participando de sus fiestas, en lugar de tener el Mishpat de nuestro Señor, que es el procedimiento conforme a la voluntad de nuestro Señor, se tiene un procedimiento conforme a las naciones o un procedimiento conforme a la carne. Y entonces se va haciendo separación. Al no vigilar las promesas y los tiempos señalados de nuestro Señor, no hay mishpat. Lo que nos va a llevar al mishpat, el querer y el hacer, van unidos uno con otro. El huk con el mishpat. Vamos a terminar este capítulo porque no se va a entender mucho por lo que se está moviendo aquí cerca. Bueno, verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo separado, recordando que siempre que parece malo, que es Rubán, es lo que se está separando.
ante los ojos de Hashem y sirvieron a los Baales. Bien, comenzaron a, a servir, a esclavizarse a los Baales. Dejaron a Hashem, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Hashem. Y dejaron a Hashem y adoraron a Baal, y a Astarot. En sí, Baal, ¿qué representa? En un aspecto general de lo que es esta deidad de las naciones. El príncipe de este mundo. Ujú. ¿Y cómo se mueve el príncipe de este mundo? ¿Cuál es su mayor atractivo hacia el ser humano? Aparte de la sutileza, Ujú, tomando la mente de las personas y apartándolas de adorar al Señor. ujú. Y Destruir, sí, es destruir, también que muramos para el Señor. O sea, ya apartados, ¿no? Ya estamos muertos realmente. ujú. Sí, todo esto va a provocar una separación. Pero, ¿qué representa Baal? Como tal, es el amor a la riqueza, el amor al poder. Y Astarot, ¿qué representa? Los astros, ¿no? No, más que los astros, El amor eh, Idolatría. a todo es idolatría, lo que representan ellos dos. Pero él está más enfocado a las riquezas del mundo y al poder del mundo. Y Astarot, La inmundicia, ¿cómo se llama? Abominación sexual, ¿es algo así? ajá, exactamente. Entonces, entre ellos dos juntan todo lo que hace separación con nuestro Señor. Riqueza, desmedida, inmoralidad sexual, lo que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es lo que promueven estas deidades de las naciones, que de alguna manera es lo que mueve a este mundo y de manera sutil se va llevando a cabo. Es sorprendente. Aquí en la comunidad que vivimos era muy tranquilo. Había celebraciones de las naciones, fiestas como se conocen patronales o ahorita que está lo de Año Nuevo y acaba de acontecer lo de Posadas. eh, y no, siempre hay cosas, ¿no?, que se mueven dentro de estos tiempos. Pero lo que no había y lo que últimamente hay en cada fiesta es un asesinato ya. En fiestas muy pequeñitas que hay un muerto. Balaceras, borracheras, cosas tremendas que hace algún tiempecito no era de esa manera, pero ahora en cada fiesta hay un muerto. Es tremendo. Verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Hashem, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió, se entregó en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Hashem estaba contra ellos para separación, como Hashem había juramentado, y como Hashem se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Hashem levantó jueces que los librasen, que los salvasen,
de la mano de los enviados que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Hashem. Ellos no hicieron así. Y cuando Hashem les levantaba jueces, Hashem estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Hashem era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Hashem se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi testamento, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a alojar delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Yehoshua cuando murió. Verso 22. Para probar con ellas a Israel, si procurarían no seguir el camino de Hashem, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Hashem a aquellas naciones sin alojarlas de una vez y no las entregó en mano de Yehoshua. Entonces, bueno, pues el llamado es fuerte de parte de nuestro Señor con respecto a la puesta en libertad que nos ha dado nuestro Señor, que nos ha rescatado de este mundo o de Egipto, lo que representa, nos ha sacado de la esclavitud y nos ha puesto al servicio de su justicia, ser siervos para Él. Y este libro de jueces, pues es para amonestarnos, para hacernos notorios que, pues que si permitimos que continúen esas prácticas del mundo dentro de nuestra vida, si no las terminamos de desechar plenamente, pues van a terminar estas prácticas haciendo separación de nuestro Señor con nosotros. Entonces, pues es importante la consideración. Y algo tan sencillo y algo tan sutil como son las celebraciones de las naciones, tienen una trascendencia tan fuerte en el heredero de Israel para separarlo. Entonces, pues, para que no las practiquemos, porque parecerían inofensivas, parecería, como está escrito, que nuestro Señor o que nosotros mismos de alguna manera nos hemos fortalecido y que podemos hacer tributarias estas prácticas para nosotros como en un beneficio temporal, pero finalmente terminan destruyendo. Entonces, pues considerar mucho todo esto. Y bien, pues sí, si alguien gusta comentar algo acerca de estos dos capítulos de jueces, y que finalmente, sí, hermana. Está como dice en Isaías 42:18 que se hicieron sordos y no oían, ¿no, hermano? Y no veían tampoco.
Ujú. Sí. Y bueno, pues no sé, a veces todavía se permiten estas prácticas, ¿no? De, de las naciones dentro de el, lo que se llama el cuerpo de Mashiach. Y pues qué tanto es un poquito, ¿no? Qué tanto es celebrar ahorita el Año Nuevo, sabiendo que es una deidad de, de pues sí, de las naciones, ¿no? El famoso Dios Janus, que de lo viejo y de lo nuevo y todo lo que se promueve con él. Sabemos que nada, lo que es de las naciones, nada de inocente tiene y aparentemente pues atractivo y seductor, pero, pero no es conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y a veces nos da como que igual presentarnos a una celebración del mundo y posteriormente estar en Shabbat o estar en cita de pesa. Puedo participar de una y de otra. Y pues aquí la carta de los Corintios nos dice que no, que esas prácticas son hacia los demonios, hacia la idolatría, y que no podemos participar de lo que es de las naciones y lo que es del Señor. Hemos recibido esta distinción tan grande como para enfocarnos a lo que nuestro Señor nos lleva a presentar. Bien, pues no sé si tengan algún comentario y si no, pues para dar gracias a nuestro Señor. Y si alguien gusta dar gracias, pues adelante. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de la vida, Dios de vivos y no de muertos, Dios de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta distinción tan grande que nos has dado, porque aún cuando estuvimos en las naciones y en las prácticas de las naciones, a ti te agradó sacarnos de ahí, arrebatarnos de todo eso y aquello que a lo que pertenecíamos, pues ya no más, Señor. Nos diste tu testamento, nos diste herencia, nos diste cosas tan importantes, Señor, y nos diste la promesa de habitar juntamente contigo, Señor, y que al final, cuando todo acontezca, las naciones dirán, ¿qué pueblo sabio y entendido es este que tiene Hukim y Mishpatim? Gracias, Señor, por darnos esos procedimientos infaltables y esas correcciones en nuestra vida. Gracias, Señor, por ser tú el que pones en cada uno de nosotros el querer y asimismo el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias por amonestarnos en cada momento a dejar aquello que no es conveniente, a separarnos de toda idolatría, a separarnos de toda inmoralidad y de toda religiosidad que no te agrada, Señor, y dedicarnos solamente a ti, Señor, al servicio de tu justicia.
Gracias, Señor, porque aunque todo el mundo se esté moviendo en una dirección, tú has trazado un camino hacia cada uno de nosotros que aunque es angosto y estrecho, Señor, pues tú nos vas guiando, tú vas delante de nosotros y nos dices en cada momento, ten ánimo porque no te dejaré ni te desampararé. Tú eres el que nos das la fortaleza para poder estar ahí y tú nos das siempre también la salida a cualquier experiencia. Te damos muchas gracias, Señor, por este libro de jueces, por ser tú el juez de Israel, por ser tú el que nos lleva al debido proceso. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén, gracias. Amén, amén.